Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme a adorar. Y cuando pienso cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz, en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mis pecados. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He podado y quiero más. Yo quiero enamorarte más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mis pecados. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Oh, yo quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero
1, Filipenses capítulo 1. La semana pasada compartimos la primera parte del capítulo 1 y en esos primeros 14 versículos que compartimos, cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipos, recuerdan, les comentaba que el apóstol se encontraba en prisión en Roma, esperando presentar su defensa ante César Nerón por la acusación de compartir el Evangelio. En el versículo 14 dice que gracias a sus cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiaban en el Señor y se atrevían a anunciar la palabra de Dios sin temor. En otras palabras, veían de la manera que Pablo estaba en cadenas por compartir el Evangelio y eso los animaba. Sabían que en Filipos Pablo había sido apresado y azotado y sabían que había pasado 2 años en la cárcel en Cesarea y ahora estaba encarcelado en Roma por la misma razón. Muchos de los hermanos, al ver eso, se motivaban a anunciar el Evangelio de Jesús con mucho más fuerzas. Ahora en Filipenses capítulo 1, versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo, por haber sido un líder emprendedor y fuerte, tuvo enemigos, así como también tuvo amigos. Ahora, ese es el precio del liderazgo. Tan solo con el hecho de que Dios te esté usando, va a crear enemistad, celos, resentimiento en los corazones de ciertas personas, a veces de tus amistades, de tus familiares, y Pablo no fue la excepción. Había gente que estaba celosa del ministerio de Pablo y de lo que Dios estaba haciendo a través de él. Gente que trataba de sacar ventaja del hecho de que Pablo estuviera en prisión. Según Pablo, la motivación de esta gente era contienda y rivalidad contra él, aparentemente aprovechando que él estaba en prisión. ¿Qué hacían? Evangelizaban tratando de hacer su propio rebañito, su propia iglesita. Ahora, sus motivaciones estaban realmente equivocadas en lo que hacían, pero el mismo hecho de que lo estaban haciendo, estaban evangelizando, le alegraba mucho a Pablo, se regocijaba. Y pienso que ese es un tremendo ejemplo del verdadero ministro de Dios. El verdadero siervo de Dios no le importa, no le interesa quién recibe el crédito. Lo único que le importa es que la obra de Cristo progrese. Saben, hay muchos ministerios a nuestros alrededores que están siendo bendecidos grandemente. Y gloria a Dios por eso. Porque el Espíritu de Dios se está moviendo en el corazón de las personas y en vez de sentirnos celosos o en competencia con ellos, debemos regocijarnos con ellos porque Dios está obrando y su obra se está haciendo. Y no todas las iglesias son iguales. Hay diferentes tipos de enseñanza, diferentes tipos de adoración. Nosotros, nuestro
mayor enfoque es la enseñanza de la palabra de Dios. Y aquel que quiere ir a través de la Biblia sabe dónde ir. Si a alguien le interesa solo cantar y brincar y alabar al Señor, aquí tenemos muchas iglesias alrededor que hacen eso. Ahora, les digo, si hay alguien que aparece por aquí con las motivaciones equivocadas y dice, a mí no me gusta ese pastor Sergio López, no me cae bien, me cae mal, y dice, voy a quitarle parte de su rebaño y vamos a establecer nuestro ministerio en la otra cuadra y vamos a tratar de recoger, de llamar a todos los descontentos y todos los que se hayan ido de la iglesia. Bueno, alabado sea el Señor, gloria a Dios, porque aquellos que el pastor Sergio no les simpatice van a ser ministrados igual en otra iglesia. Si están descontentos conmigo y no van a venir más a esta iglesia, está bien, pero deben ser ministrados. Y bendito sea Dios porque hay un lugar para los que están descontentos conmigo. Cuesta decir eso, pero verdaderamente así nos tenemos que sentir. Cristo está siendo predicado. La motivación no será la correcta en sus corazones, pero no importa. Pablo dice, a mí me emociona que la obra de Dios se está esparciendo, porque sí, había algunos de ellos con motivaciones equivocadas que estaban tratando de agregar aflicción a las prisiones de Pablo, o sea, para hacerlo sufrir más. Pero Pablo también habla de los otros que predicaban con verdaderos motivos de amor. Los que saben que Pablo ha sido puesto en esa posición y está sufriendo las consecuencias ¿de qué? De defender el Evangelio de Jesús. El versículo 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que ¿qué dice? Por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo Jesús, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¡Wow! ¿Cuánta enseñanza hay aquí? En este punto, cuando Pablo dice esto, Pablo estaba esperando en prisión su turno para presentar su defensa ante César Nerón, ante el emperador romano, el líder supremo del mundo en ese momento. Y realmente Pablo no sabía si iba a recibir la sentencia de muerte de parte de él. Pablo sabía que Nerón se oponía a la predicación del Evangelio de Jesús. Él sabía que Nerón veía a Jesús como una amenaza. Nerón había ordenado que la gente confesara que él, César, era el Señor. Y aquellos que rehusaran confesar a César como Señor serían sentenciados a muerte. Pablo va a enfrentar a ese tirano y dice, oren por mí, para que sea valiente como siempre he sido. No voy a retroceder en esta situación solo porque estoy enfrentando a César. Y dice, mi esperanza es que no seré avergonzado y que hablaré la verdad valientemente, aunque me quede la cabeza. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza,
porque, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es interesante, pero Pablo se presentó ante César Nerón 2 veces. Estaba en la cárcel en Cesarea por 2 años y veía que no pasaba nada. Y él, como ciudadano romano, tenía la posibilidad o tenía el derecho de apelar ante César. O sea, presentar su cargo ante César. Y lo hizo. Y fue llevado a Roma para presentar su caso ante César. La primera vez que Pablo se presentó ante Nerón, Nerón lo dejó en libertad. Los cargos en su contra no tenían base y Pablo fue puesto en libertad. Un par de años después fue arrestado nuevamente, llevado a Roma otra vez, y esta vez César ordenó que lo decapitaran. Así que Pablo murió como un mártir. Fue decapitado por edicto de César Nerón. Pero si retrocedemos a los evangelios, vemos algo muy interesante. Jesús había dicho a sus discípulos que iban a ser llevados ante magistrados y reyes, pero también les dijo, cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese mismo momento el Espíritu les enseñará lo que deben responder. Eso está en San Lucas capítulo 12. En otras palabras, esas presentaciones que iban a tener los discípulos les darán la oportunidad de testificar. Por eso, cuando leemos acerca de las defensas de Pablo ante jueces y reyes, él no se hacía problemas, porque confiaba en el Señor. Pablo se presentó ante el rey Agripa, el rey judío, el rey de Israel, Agripa. Se presentó ante el gobernador Félix y ante el gobernador Porcio Festo, y Pablo usó cada ocasión para testificar, para hablar de la obra del Espíritu de Dios en su vida, y testificó ante ellos haber nacido de nuevo por el poder de Cristo Jesús. Cada vez que Pablo se presentó ante cualquiera de esos gobernantes, fue una oportunidad para testificar acerca de Jesús. Y cuando se presentó ante Nerón, lo que quería decirles es que cuanto más alta era la persona, alta fuera la posición de la persona que Pablo compartía, más ferviente era el testimonio de Pablo. Más serio y efusivo era Pablo en su empeño de convertir a la persona al cristianismo. Pablo pensaba, con la influencia y posición que tiene este hombre, todo lo que podría hacer por el Evangelio si fuera salvo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que Donald Trump, la semana que viene diga, he aceptado a Cristo Jesús? ¡Wow! Que el presidente ruso, Putin, diga lo mismo. Que el presidente de Irán, diga lo mismo. ¡Wow! Bueno, ante esos tipos de personas así, Pablo había estado, reyes, y ahora ante César Nerón. Así que, por esa razón, cuando se presentó ante el rey de Israel, Agripa, le presentó un testimonio muy fuerte. Y cuando estaba llegando al final de su presentación, Pablo le pregunta al rey,
¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees. Y ya estaba llegando al final cuando el gobernador Festo, que estaba ahí con él, gritó y dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Pablo, ignorando al gobernador Festo, continuó presionando al rey Agripa hasta que Agripa le dijo, wow, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo estaba en prisión, Cesarea. Ahora Pablo, aquí, ante Nerón, estoy seguro que pensó, si puedo convertir a Nerón, lo que podría hacer por este hombre por el Evangelio. Y estoy seguro que cuando Pablo se presentó ante Nerón, presentó un testimonio más fuerte que jamás nadie haya escuchado en toda la historia. Y digo esto porque si uno estudia la historia de Nerón, vemos que hasta ese punto, en la historia de su vida, hasta el momento en que Pablo se presentó ante él, esto está en la Biblia, pero también está en la historia, en los libros de historia. Hasta el momento en que Pablo se presentó ante Nerón, Nerón era un gobernante bastante decente. Pero después que Pablo se presentó ante él, hubo un cambio dramático y repentino en su personalidad que quedó registrado en la historia. Nerón se volvió loco, demente. Ahora, es muy posible que Dios, por medio de Pablo, le diera a Nerón la oportunidad de ser salvo. Y si su testimonio, el testimonio de Pablo, fue tan poderoso que en un rechazo a ese testimonio, en su completo rechazo a Jesús, Nerón en este punto fue poseído por un demonio. ¿Y por qué digo esto? Porque existen cosas en la historia que indican que hubo posesión demoníaca en Nerón. Nerón se volvió completamente demente y en su persecución a la iglesia hasta se volvió inhumano. Para que tengan una idea, los guardias de Nerón amarraban a los cristianos a los postes de los jardines de Nerón en Roma, los cubrían de brea, para los mexicanos chapopote, y les prendían fuego para iluminar el jardín por la noche. No solo eso, mientras los hermanos ardían, él entraba en su carruaje desnudo y corría a través de las vereditas del jardín con los cristianos iluminando las vereditas, convertidos en antorchas humanas allí en el jardín. Eso era horrible, era inhumano. Es interesante estudiar la historia de Nerón y ver ese dramático cambio en él, justo en el tiempo en que Pablo había testificado ante él. Estaba tan mal de la cabeza que después, ¿saben qué hizo? Quemó Roma. Quemó él Roma, mandó quemar Roma, solo por su deseo de construir una nueva y más grandiosa Roma. Pero, ¿a quién culpó? Culpó a los cristianos de ser los causantes del incendio. Y allí fue cuando Pablo fue llamado nuevamente, fue arrestado en Éfeso, llevado de nuevo a Roma y decapitado por Nerón. Ahora, no se sabe con certeza si Pablo escribió esta carta durante su primer o su segundo encarcelamiento. Probablemente fue durante el primer encarcelamiento. Pablo dijo, mi deseo es que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte, realmente, I don't care, no me importa, solo quiero vivir para la gloria de Cristo. Y dijo, no estoy buscando nada para mí mismo, todo lo que estoy buscando es que mi vida
traiga gloria y honor a Cristo. ¡Wow! Se me enchina la piel leyendo esto, de una persona que tenga ese amor al Evangelio. Y fíjense lo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto pueden decir eso? Cristo, dice Pablo, es el centro de mi existencia. Mi vida gira en torno a Él. Y ahora la pregunta, para nosotros, para ustedes. Si hoy te pregunta, ¿qué es el vivir para ti? ¿Quién dirían? ¿Qué dirían? Tú personalmente, allí donde estás. Y estoy seguro que algunos dirían, oh, para mí el vivir es mis hijos. Otros, oh, para mí el vivir es mis nietos. Otros, para mí el vivir es mi profesión. Otros dirían, para mí el vivir es ganar mucho dinero y disfrutar de la vida. Viajar. Eso es lo que escuchamos en televisión, ¿no? La gente ahora, nuevo año, y viajar. Hay tanta gente viviendo por tantas cosas. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, nadie puede decir eso si está viviendo para cualquier otra cosa. Si para mí vivir es ser rico, entonces el morir es perderlo todo. De manera que el morir no es ganancia, es pérdida. Solo puedes decir el morir es ganancia cuando has vivido tu vida para Jesús. Y esa es la razón que si muere una persona que vivió toda su vida para Jesús, no tenemos que lamentar su muerte. Claro, sentimos la pena por la pérdida, y así es como se encuentra Katy y su familia, mucho dolor por la pérdida de su mamá, pero nos alegramos y nos gozamos porque sabemos dónde está Mercy. No como los que no tienen esperanza. Nos ponemos tristes porque los vamos a extrañar, pero no sentimos penas por ellos, porque sabemos, estamos completamente seguros que si una persona está viviendo para Cristo, el morir es ganancia. Versículo 22 dice, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En otras palabras, Pablo dice, si me preguntan, Pablo, ¿qué prefieres? ¿Vivir o morir? Realmente no sé. Porque, versículo 23, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, en ambas cosas me siento presionado, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo entiende que la muerte librará a su espíritu de su cuerpo para que su espíritu inmediatamente esté con el Señor en el cielo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vayan conmigo ahora en sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, allí vamos a leer lo que el mismo Pablo le dijo a los corintios al respecto. Y me dicen amén cuando lleguen ahí. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, o sea, cuando morimos físicamente, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo humano,
gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu como una garantía. Dice que nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O sea, cuando estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 8. Ahora, esto es consistente con lo que les está diciendo aquí en los Filipenses. Teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice, en realidad, no sé qué escoger. Realmente estoy en un aprieto. Me estoy enfrentando a la vida y a la muerte y no sé realmente qué quiero. Dice, porque nosotros los que estamos en el cuerpo gemimos con angustia y deseando fervientemente ser liberados de estos cuerpos, no para estar sin cuerpo, sino para ser revestidos con un cuerpo celestial. Ese cuerpo que no envejece, que no tiene enfermedades, ese cuerpo que es eterno. Para estar en la presencia de Dios. Ahora, y esto es para ustedes. ¿Creen realmente ustedes en esto? ¿Piensan de la misma manera que Pablo? Saben, muchos en el cristianismo tienen la actitud equivocada hacia la muerte. A cristianos la muerte les da mucho temor. Y cuando muere un hermano cristiano que aman, se desesperan. Pero pensamos así porque simplemente no entendemos lo que la muerte es para un hijo de Dios. Regresando a Filipenses 1:23, Pablo dijo, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo les dice, ustedes me necesitan. Mi deseo es ir y estar con el Señor, con Cristo, pero ustedes me necesitan, así que estoy dividido entre la necesidad de que mi ministerio continúe y mi deseo de estar con el Señor. Y los verdaderos cristianos, eso es verdad. Nos encontramos presionados entre estas dos cosas. Cuando pensamos en el Señor y en estar con Él en el cielo, decimos, me encantaría estar con el Señor. Especialmente cuando te vienes viejito, you know what I mean? Cuando las canas y los problemas vienen. Pero sin embargo, miramos a nuestra familia, a los que todavía nos necesitan. En mi caso veo a mis chiquillos, mis responsabilidades hacia ellos, y pienso y digo, todavía no, Señor. Quiero vivir un poquito más hasta que los chicos crezcan un poquito más. Y de verdad lo creo eso. Y lo digo con toda honestidad. Yo sé que para mí los problemas físicos y para muchos de ustedes van a ir agravando y pensando
que vas al cielo, se acabaron los sufrimientos, no problemas económicos, no problemas físicos, y vivir en la presencia de Dios, wow, cada día se ve más lindo. Pero la otra parte mía, al igual que Pablo, decía, quiero quedarme para estar con mis hijos, con mi familia, asegurarme que todos vengan al Señor, de que estén caminando con el Señor, que puedan proveerse por ellos mismos. Así que existen en nosotros ese sentimiento dividido. Versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Saben? Pablo en este momento, en este punto, estaba confiado que iba a ser liberado, lo cual quizás sí sucedió, si es que esta era su primera prisión en Roma, y sabía que iba a continuar con ellos por algo más de tiempo. El versículo 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros, solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Qué hermosas palabras, ¿no? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En otras palabras, ya saben, si me cortan la cabeza, no podré ir a verlos. Pero igualmente, pórtense bien, actúen como verdaderos cristianos, para que, o sea que vaya o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Me quede en la cárcel o no, que lo que escuche de ustedes sea esto, que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Los deseos para la iglesia es que tengan una misma fe y un mismo espíritu, que estén trabajando juntos por la fe del Evangelio, que no se desvíen en los libros de personas, que estudien la Biblia, que se edifiquen, que trabajen en la misma fe. Y en nada, versículo 28, intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Saben? Leo estas cosas que Pablo dice aquí, que estemos firmes ante los ataques, que se nos ha concedido sufrir por Jesús, que el sufrir por Jesús es un privilegio. Leo esto y me pregunto, ¿qué evangelio leen? Esos que aparecen por televisión y te dicen que si un cristiano sufre pruebas es porque no tiene suficiente fe. ¿De dónde sacan eso? Evidentemente no han leído toda la Biblia. Evidentemente nunca han leído Filipenses en contexto. Capítulo 1, lo que estamos leyendo. La Biblia una y otra vez dice que vamos a sufrir pruebas y tribulaciones. Pablo dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Versículo 30,
teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¡Hey! ¡Qué bendición tan grande! Todo esto viene de Dios, solo por creer en Cristo Jesús. Las cosas buenas y las pruebas. Las cosas buenas, hey, perdón de pecados, salvación, vida eterna. Las cosas malas, hey, pruebas, como todo el mundo. Pero, ¿qué importa si sabemos cuál es el final de la película? Sufrimos un poquito aquí, un golpecito aquí, otro golpecito allá, pero vamos a la presencia de Dios. Vamos a orar ahora, y si hay alguien y su gracia y su justicia en mis pasos caminó. Él luchó por mis pecados, mi batalla Él ganó. Y al mirar tu majestad, mis miedos se disipan. Y por tu gracia sin igual ligera son mis cargas, seguiré tus pasos, seguiré tu voz, lucharé por siempre. Mi victoria es Jesús. Let your love be my companion in the war against my pride. Long to break